en la, en la, en el aula esta virtual. La clase de hoy, con la clase de hoy vamos a completar la materia fisiología del trabajo, que también se ha extendido, digamos, la hemos ampliado con conceptos de ergonomía. Eh, y hoy, para finalizar esta materia, tenemos el gusto de tenerlo a Mauro Samperi, que es kinesiólogo y tiene la especialidad también en ergonomía, con lo cual me parece que es un excelente cierre para poder tener una visión completa de todo este trayecto que hemos estado describiendo sobre la fisiología, el proceso de trabajo y su interrelación con la organización, la división del trabajo, la CIMAT y en particular la mirada, es decir, esta mirada interdisciplinaria que hemos tenido la suerte de poder contar con distintas miradas, tanto de la ergonomía como de la fisiología, y de poder haber rescatado también ese valioso material que son las clases del profesor Mario Eppelman, un referente histórico de la medicina del trabajo en la Argentina, y haber contado también con otros referentes de la ergonomía, como es Michel Aslanides, que ha dado las clases desde Francia, ahí en el límite entre Francia y España. ¿Eh? Y entonces hoy, para tener un cierre también de ese nivel, a esta materia, lo hemos convocado, la doctora Silvia Hierro lo ha convocado a Mauro, quien ya ha sido docente también de nuestra carrera con otras cortes anterior a ustedes. Como ustedes saben, lamentablemente en el día de ayer, la doctora Silvia Hielo, que está cursando por cuarta vez COVID, no pudo estar con ustedes en la clase. Afortunadamente tiene todas las dosis de vacuna y ha sido un COVID muy leve como producto de la protección de la vacuna. No tuvimos tiempo de poder reemplazarla, les pido disculpas, así que y le deseamos a Silvia que ya la semana que viene esté de vuelta con todos nosotros. Mauro, cuando quiera, puedes comenzar la clase. Desde ya, muchas gracias por tu generosidad y tu aporte. Bueno, buenas tardes. Gracias, Jorge, por la presentación. Bueno, como decía Jorge, soy Mauro Samperi, soy kinesiólogo de base y hice la especialidad de ergonomía en la UTN cuando Michelle Aslanides era la directora. Así que la conozco de ahí de la formación, una genia, una referente siempre. Eh, Ahora estoy terminando la maestría en ergonomía en la Universidad de Girona, en España, con una beca que me gané hace un tiempo. En realidad me queda hacer el trabajo final bueno, para tener el título de magíster, digamos. Estoy admitiendo gente, por las dudas, aviso. Eh, Mauro, perdón que te No te interrumpa. Vos preocupes. despreocupate que yo admito a la gente. Sí, ok, listo, nosotros admitimos, Mauro, tranquilo. Adelante. perfecto, gracias. Entonces voy a compartir pantalla. Ok, bueno, entonces me toca hacer como un poco el cierre de este módulo, por decir de alguna manera. Perfecto, ¿no? Mm, En este caso yo voy a hablar un poco de, no sé qué vieron con Michelle, pero asumo que vieron otras cosas, dado el enfoque que ella generalmente tiene, o la visión que ella da de la ergonomía, que compartimos, pero yo se lo bajo un poco a otro, a lo legal en Argentina, que no es
la ergonomía ideal, pero es lo que hay. Bien, en líneas generales algunas definiciones ya habrán tenido, pero la ergonomía se ocupa de comprender la interacción entre los trabajadores y otros elementos del sistema para optimizar el bienestar y el desempeño de toda la organización. Bien, por ejemplo, nosotros lo que tratamos de hacer es, por un lado, ver qué puede hacer la persona o hasta dónde puede hacer una persona sin llegar a una fatiga o una lesión a la larga, si, teniendo en cuenta que eso también tiene que ser viable para la organización. Perdón, sigo admitiendo, pero por costumbre, o sea, estoy acostumbrado a admitir, pero no lo digo como reclamo ni nada, sino simplemente que veo el cosito y le doy a admitir, por eso a veces quedo como callado. No, O sea, tranquilo teniendo en que cuenta que la admitimos. organización, que la empresa o la organización en la cual estamos trabajando también requiere determinados criterios o beneficios de ese enfoque, ¿sí? O sea, porque sería muy fácil a lo mejor decir, bueno, acá la persona debería trabajar un tercio del tiempo del que trabaja para que esté bien, en algunos casos puede ser real, y en otros casos decir eso sería también el colapso de esa empresa, por decir. Entonces, siempre se tienen en cuenta ambas lógicas, las lógicas de el empleado, digamos, y del empleador, para tratar de llegar a un equilibrio entre ambos. Bien, así. Y esta definición me gusta mucho, es una definición de Elías Apud, que es un referente chileno de ergonomía, que, bueno, ahí dice, esperen que voy a correr esto porque me lo acuerdo de memoria, multidisciplina que se preocupa, bueno, multidisciplina, ya vemos que es un enfoque multidisciplinar, que la podemos abordar desde distintos profesiones, incluso sin que tengan profesión, también no hay que olvidarse del enfoque o de la mirada de quienes trabajan, porque muchas veces nosotros podemos hacer, yo tengo un enfoque biomecánico, un criterio biomecánico, pero no conozco en profundidad el trabajo en sí, por lo tanto, si yo no tengo en cuenta lo que me dice la persona, a lo mejor me parece que estoy haciendo algo bien y en realidad lo estoy perjudicando por otro lado. Bien, entonces, en línea general es una multidisciplina, se enfoca a nivel mundial, quienes hay y la profesión que más ergónomos tiene es la psicología, no acá en Argentina particularmente, por una cuestión de que asumo que porque nuestra legislación todavía no aborda demasiado las cuestiones que tengan que ver con el campo de trabajo más común del psicólogo, digamos. ¿Sí? Que, bueno, se preocupa por la adaptación del puesto de trabajo al hombre, cuyo propósito es mejorar el rendimiento y la calidad del trabajo, protegiendo al trabajador de accidentes y enfermedades profesionales, fomentando el bienestar laboral. Y actuamos como puente entre la biología humana, o sea, ahí estaríamos los que trabajamos del lado de las ciencias de la salud, por ejemplo, y la ingeniería, ¿sí? Poniendo a disposición de esta última conocimientos sobre capacidades y limitaciones humanas que deben ser utilizadas para el correcto diseño del trabajo. Cuando el trabajo no se diseña correctamente es que empiezan los errores, o sea, que empiezan los problemas. Si yo no tengo en cuenta, yo por ahí hago mucha referencia a lo biomecánico porque soy kinesiólogo, es lo que más me resulta, pero en realidad si no tengo en cuenta las capacidades que tiene una persona de hacer una tarea y la diseño sin tener en cuenta eso, el problema es que el trabajo se va a empezar a desarrollar y siempre igual el fusible de ajuste va a ser la persona, el que está trabajando, ¿sí? Ya sea a nivel cognitivo, a nivel psicosocial o a nivel biomecánico, digamos. Yo, si tengo que trabajar en un banco que es, en una mesa, en un banco de trabajo que es muy bajo, voy a seguir trabajando, posiblemente con una flexión de tronco que en definitiva me va a generar un problema. Bien, entonces se trata de unir un poco los conocimientos de la ingeniería y de darle a la ingeniería la información para que pueda proyectar diseños de puestos y de organización del trabajo que sean viables y que sean, no me sale la otra palabra, pero digamos que sean a la larga, que sean sostenibles, sustentables y sostenibles. Bien, cualquier consulta o duda me pueden ir parando. Bueno, acá es lo que decía un poco recién, los usuarios somos en gran parte los fusibles de ajuste ante cualquier problema de diseño. Nosotros nos podemos ir adaptando a determinadas condiciones como seres humanos, pero esa adaptación no es infinita, ¿sí? En algún punto nos resignamos y entonces empiezan a aparecer las cargas, sobrecarga física, mental, cognitiva, ¿sí?
Y estos costos de este mal diseño, en algún punto, aparte de asumirlo la persona que está padeciendo determinada patología, también lo va a asumir en algún punto también la organización, ¿no es cierto?, en la cual está inmerso. En líneas generales, nosotros tenemos, digamos, hay dos grandes como corrientes de la ergonomía, el human factor o la ergonomía del componente humano, que es la ergonomía más inglesa, si se quiere, que todo lo que vamos a ver en parte de acá en adelante nosotros hoy va a estar más enfocado en esto, porque nuestra legislación viene más por ese lado, ¿ok? Está más centrada en los sistemas hombre-máquina y tiene en cuenta, trata de generalizar para poder abordar con distintos métodos distintas problemáticas, movimiento repetitivo, postura forzada, ¿sí? Pero ¿qué hace? Digamos, genera modelos de evaluación o métodos de evaluación para poder decir, a ver, tiene mucha carga, poca carga, una carga moderada, ¿sí? En función a criterios, por ejemplo, antropométricos o biomecánicos generales, ¿sí? No hay una cosa muy individual, es decir, después la individualidad se la da cada uno cuando va y aborda la problemática, pero si yo quiero usar uno de estos métodos, voy a tener que encorsetar, por decir de alguna manera, en el método lo que yo veo en ese puesto de trabajo. Si yo quiero evaluar, por ejemplo, postura forzada, hay distintos métodos que me van a preguntar cómo está el hombro, cómo está el codo, cómo está la muñeca, ¿sí? Entonces yo voy a tener que meter lo que yo vi dentro de lo que me pregunta el método para que el método me dé una respuesta. Esa respuesta va a ser, hay un riesgo alto, hay un riesgo moderado y un riesgo bajo. Pero son primero cada método tiene su sesgo, pero aparte lo que pasa es que cada método se enfoca en una problemática del puesto de trabajo. O sea, por ejemplo, levantamiento de cargas. Y entonces, en definitiva, no le importa cualquier otro componente. ¿Sí? Movimientos repetitivos, se centra solamente en los movimientos de los miembros superiores. No le importa cómo está la columna, ni mucho menos cómo está la carga mental de la persona. ¿Bien? Entonces, son métodos que nos sirven para censar un poco, tener alguna idea y algún parámetro, porque algún parámetro para ver si eso está bien o mal tenemos que tener, pero no son una verdad absoluta. Es decir, yo puedo aplicar un método de evaluación de posturas forzadas que me puede dar pésimo y yo puedo concluir, bueno, pero no está tan mal, porque esta postura la hace 2 minutos por hora. O puedo decir, el método me da bien, si yo evalúo, hay cuestiones que si yo evalúo un método con postura forzada, puede ser que la postura sea buena, pero sin embargo, no quiere decir que la persona, o no resume que la persona está bárbaro en ese puesto. A eso voy. ¿Sí? O sea, la ergonomía tiene un enfoque más global, si se quiere. No obstante, estos métodos que existen y que se usan mucho porque nuestra legislación demanda del uso de métodos, no son concluyentes de nada. Y nosotros después tenemos que dar como, o deberíamos dar como un informe global más allá del resultado que nos dio el método. ¿Bien? Y después tenemos la ergonomía de la actividad, que es la ergonomía de la corriente francófona, que es donde se formó Michel Hernandez. ¿Bien? Que en realidad aborda las problemáticas de manera más global. Y no va tan a lo concreto de lo que pasa puntualmente en el puesto de trabajo o en la herramienta en sí, o a las cargas de cuánto pesa, cuánto no pesa, sino que es como una ergonomía un poco más, si se quiere, artesanal, un abordaje más global que se trata de indagar qué está haciendo la persona, qué hace todo el día, qué recursos usa cognitivos para hacer eso, si requiere de mucha carga cognitiva, si tiene que usar mucho la memoria, qué margen de maniobra tiene para realizar su tarea o no, si se sale de lo que hay que hacer en teoría, que sería el trabajo prescripto por la organización, digamos, si se sale de ahí, ¿qué pasa? ¿Se puede salir? ¿No se puede salir? Si se sale, lo castigan, o si se sale puede tener un error. Bien, entonces es una ergonomía que aborda las distintas cargas físicas, psíquicas, pero tratando de no generalizar tanto como en la ergonomía de la corriente inglesa. ¿Sí? Se aborda más desde lo organizacional y se van considerando todas las capas de aspectos que tienen que ver con una persona cuando está trabajando. En realidad, una persona cuando está trabajando no es una persona que hace movimiento repetitivo y nada más, o levantamiento de carga más, o que tiene solamente carga cognitiva, sino que nos atraviesan a todos, les pasará también a ustedes cuando estamos trabajando, infinidad de cosas, adentro y afuera, físicamente o mentalmente o emocionalmente incluso. Entonces, esta ergonomía
trata de centrarse, si se quiere, más en esos aspectos globales o en qué pasa con la persona, más allá de la puntualidad de lo concreto de la muñeca, cómo se está moviendo. ¿Ok? No quiere decir que no lo tenga en cuenta, sino simplemente que lo aborda de otra manera. Es decir, le importa la postura, por ejemplo, de la persona trabajando, pero más le importa saber por qué la persona tiene esa postura al estar trabajando. O sea, ¿quién no pensó en el diseño correctamente del trabajo que lo dejó trabajando en esa postura? ¿Sí? Eso, bueno, así en líneas generales. Después, los tipos de intervenciones que nosotros hacemos en ergonomía o, digamos, donde podemos aportar. Yo me dedico principalmente a ergonomía en industrias o en puestos de trabajo, o sea, ergonomía laboral, si se quiere. ¿Sí? Después tenemos la ergonomía de producto, que es aquella que permite diseñar productos que sean usables por las personas que lo tienen que usar. ¿Sí? Los diseñadores industriales son una de las carreras que acá en Argentina tienen, Michelle dio mucho en diseño industrial, son quienes tienen mayor carga horaria de ergonomía en su formación de grado, porque tienen que diseñar productos que sean usables para las personas a las cuales se lo tenemos que vender. Qué sé yo, desde la dimensión del celular para que yo lo pueda usar con una mano, el peso que tiene que tener y después adentro en el software lo que tiene que ver con usabilidad de software, o sea, que yo pueda ver y que me sea intuitivo y demás. Bien, y lo mismo con otro tipo de productos, cualquier tipo de producto, o sea, desde cubiertos hasta la altura de una cocina, las dimensiones de una olla, no sé, lo que sea, todo tiene que tener, digamos, en cuenta al usuario. Por lo que decíamos antes, o sea, si no se tiene en cuenta en principio el usuario va a pagar los costos, ya sea, digo, en el puesto de trabajo como en el producto. Nosotros si nos sentamos en una silla que es muy incómoda a la larga, o bien nos resignamos y después nos empieza a doler todo, o bien la cambiamos. ¿Bien? Y después tenemos el abordaje de la macroergonomía, que sería una ergonomía más bien organizacional, que tiene en cuenta la organización del trabajo, desde los niveles gerenciales o de mandos que hay, etcétera, hasta, por ejemplo, llegando a lo más concreto de las pausas que va a tener la persona, el sistema de rotación que va a tener, por ejemplo, en una industria, si van a rotar, si van a hacer turnos fijos, si va a haber rotaciones, si trabajan fin de semana, no trabajan, si hace horas extra o no, porque todo eso también va a incidir, por ejemplo, en lo que es la probabilidad de trastornos musculoesqueléticos. Si una persona no tiene ningún descanso todo el día, va a acumular más fatiga que si tiene determinada cantidad de descanso. Entonces, por ejemplo, lo ideal en esos casos sería que un ergónomo acompañe todo este proceso desde el inicio, desde la concepción de esa organización, para poder empezar a decir, bueno, no, ojo con esto, por ejemplo, ustedes tienen pensado, porque tienen pensado que se hagan determinada cantidad de unidades hora y no están teniendo en cuenta que va a haber determinadas pausas. ¿Sí? O que debería haber determinadas pausas. Y eso desde ahí, si se proyectara desde ahí, ya se puede hasta tener en cuenta en los costos al final. Lo que en líneas generales pasa en los abordajes acá en ergonomía, lo que pasa es que a nosotros, por lo menos a mí, nos llaman cuando ya la situación está creada, el puesto de trabajo está armado, y entonces tenemos que empezar a evaluar desde ahí para ver qué está mal y tratar de corregirlo, lo cual tiene costos más elevados que si se hubiese pensado desde el inicio. Incluso a veces es más difícil, digamos, ya no tenemos el margen de maniobra que si hubiésemos estado desde el inicio desde el proyecto, ¿no? Porque al final, si yo digo, bueno, no, en realidad sería ideal que haya una pausa, no sé, de 10 minutos por hora, que es lo que más o menos está contemplado como ideal, por lo menos para lo que es movimiento repetitivo. Ya después que ya está todo armado y la planta está funcionando y está produciendo, resignar 10 minutos por hora es mucho más complicado porque incluso ya no, a lo mejor eso no sería un extra costo que es difícil de afrontar porque, no sé, supongan tendría que subir el valor del producto, lo cual tampoco haría que la empresa sea competitiva. Si eso hubiese arrancado a lo mejor desde el principio se contemplaba de otra manera. ¿Bien? En líneas generales, esto como a modo informativo, la IEA es la Asociación Internacional de Ergonomía, que es la que nuclea a los distintos países miembros
a las asociaciones de ergonomía, perdón, de cada uno de los países miembros de todo el mundo, y es la que marca un poco, o sea, emite documentos y demás, lineamientos de qué se tiene que tener en cuenta y cómo para un abordaje ergonómico de calidad. Bien, nosotros acá en Latinoamérica tenemos a la ULAERGO, que es la Unión Latinoamericana de Ergonomía, ¿sí? Que nuclea a todos los países miembros de Latinoamérica. Bien, y acá en Argentina estamos nucleados por ADEA, la Asociación de Ergonomía Argentina. Bien, esto obviamente no es de carácter obligatorio cuando uno es ergónomo asociarse, pero bueno, siempre es bueno estar vinculado con colegas y demás. Así que nada, esto para que sepan más o menos cómo es el tema acá en Argentina. Bien, entonces en ergonomía nosotros, perdón, si Jorge o quien sea, ¿no? Si son los mismos temas o las mismas cosas que habló Michelle y quieren que pasemos de largo, me lo dicen, ¿eh? Adelante, vos continúa tranquilo con tu clase. De última, si se repiten conceptos, ayudan a Sí, a confirmar. recordar un poco. Adelante, Bueno, adelante. bien, gracias. Bien, entonces, acá tenemos unos esquemas de un poco qué cosas mira la ergonomía, ¿sí? Entonces tenemos cuestiones físicas, que son las que me encantan a mí, por decir de alguna manera, que son las que me salen más fácil, que tienen que ver con la anatomía, con la fisiología del trabajo, con la antropometría y con la biomecánica. La antropometría tiene que ver con las dimensiones del cuerpo humano. Nosotros en líneas generales, para diseñar un puesto de trabajo, deberíamos tener en cuenta los usuarios y las dimensiones que pueden llegar a tener. Para esto hay bases antropométricas generales. Acá en Argentina no tenemos estudio antropométrico nacional que nos permita tomar datos. Hay algunos ahora, pero que en realidad están más vinculados con lo que fue la ley de talles para el diseño de indumentaria, ¿sí? Pero que no nos sirven a lo mejor a nosotros en ergonomía. Las dimensiones del cuerpo humano, como sabemos, son variables. Incluso había o hay algunos modelos un poco regresivos que si yo le cargo que soy hombre y mido X, mi largo de brazo va a ser de tanto y mi antebrazo va a medir tanto y la altura de mi hombro va a estar a tanto del piso y mi ancho de hombros va a ser tal, lo cual no es así porque no. Entonces, sirven a veces esas cosas para, si no tengo ningún dato, tener en cuenta algo y tener un valor aproximado. Nosotros en la antropometría, si uno no contempla criterios antropométricos en el diseño de puestos de trabajo, lo que va a estar es impactando directamente en la biomecánica. Si yo tuviera que diseñar un puesto de trabajo para que una persona trabaje de esta manera y no tengo en cuenta el largo de brazo cuando tiene que ir a buscar algo adelante, por ejemplo, teniendo en cuenta que no tendría que tener tanta flexión de hombro, si yo no tengo en cuenta eso y le hago la mesa desde el borde donde está la persona, tiene una profundidad de 1,5 metros, la persona cada vez que tenga que buscar la herramienta o los insumos va a tener que hacer esto. ¿Sí? Constantemente flexiones por ejemplo, flexiones de tronco, dado que no contemplé determinadas dimensiones del cuerpo humano, y entonces, ¿qué va a pasar? El costo de eso lo va a pagar la persona que va a tener que estirarse para ir a buscar. Bien, bueno, fisiología ya fueron viendo. Sí, Mercedes, te escucho. No, lo que iba a decir o preguntar es que también, porque por ahí un mismo puesto de trabajo lo ocupan personas que físicamente son distintas o tienen distintas medidas antropométricas, entonces por ahí, para una persona, con el ejemplo que daba, llega bien y a la otra eh, corta la distancia sería, entonces es difícil en algunas situaciones poder adaptarlo. Sí y no. En realidad, porque esto es una pregunta, no lo tengo, es muy bueno que me lo preguntes porque no, creo que no está incluido en la presentación, lo de antropometría, por eso lo estoy comentando ahora, pero lo que se tiene en cuenta, por ejemplo, en línea general uno siempre hace la pregunta, ¿para qué? Y les hago la pregunta a ustedes rápidamente, si tuvieron que diseñar un puesto de trabajo, ¿para quién lo haría? Las dimensiones antropométricas vienen presentadas en percentiles. El P5, el P10, el P15, el P50, que sería el promedio, el P95, que sería, por ejemplo, el más alto si hablamos de altura. Entonces, hay criterios antropométricos a tener en cuenta y en líneas generales siempre se cae en una trampa respecto a esto. Si ustedes tuvieran que diseñar un puesto de trabajo, supongamos de un banco de trabajo para que la persona trabaje de pie,
con, como decía, determinados elementos de frente para agarrarlos y demás, ¿qué datos tendrían en cuenta? Si tienen toda la información de toda una población, dirían que tomo el P5, el P95, el P50. El P50. Bien, esa es la trampa en la que se cae siempre. Pareciera ser que el P50 nos deja conformes a todos. Sin embargo, no deja conforme prácticamente a nadie. ¿Sí? No. Por ejemplo, si yo en un P, en realidad, depende de qué dimensión sea, va a dejar relativamente conforme a un 50%. Pero nosotros tenemos que pensar que no tenemos, o sea, que tenemos que tratar de abarcar a la mayor cantidad de gente posible en ese diseño, no solamente al 50%. Claro, Si porque yo, vos podés poner trabajando dos personas, pero una está en el P3 y otro en el P97. Y el 50. claro, claro. Bueno, en los criterios antropométricos en ergonomía van o en el P5 o en el P95. El P3, el P1 y el P97 generalmente pagan el costo, salvo que se pueda hacer aparte otra adaptación en el puesto de trabajo para esas dimensiones. ¿Por qué? Porque a veces si no, hay cosas que se hacen muy difíciles de poder cubrir del P0 al P100, porque la variabilidad es enorme y en los extremos tengo muy poca gente. Entonces, depende de qué sea, van estos P5, P3, van a diseños especiales, por decirlo, ¿sí? O suplementos sobre el diseño tradicional. Pero en líneas generales, depende qué esté pensando, yo voy a pensar en el P5 o en el P95. ¿Sí? Si yo pienso en un largo de brazo, teniendo en cuenta este criterio del ejemplo de que no tengo que estirarme, o idealmente no tengo que estirar, ¿sí? Si yo tomo el P95, que sería un brazo de, no sé, supongamos 90 centímetros, ¿sí? Un largo de brazo de 90 centímetros en el P95, quiere decir que solamente va a poder llegar a agarrar esto sin estirarse del P95 al P100. ¿Sí? Del P89 en adelante va a requerir cada vez, en la medida que sea hasta el P95, va a requerir mucha flexión de tronco o mucha flexión de hombro, o ambas. Bien, entonces en este caso se piensa en el P95. ¿Sí? Entonces yo ya sé que si el P95 llega, el resto va a llegar. En el caso, a ver, estoy pensando un caso contrario. Bueno, un caso contrario sería, no sé, por decir la altura de una puerta, más allá que la altura de la puerta tienen otros. Yo digo, tengo que establecer una altura para que nadie se choque, que la mayoría no se choque, tendría que pensar en la altura del P95. Porque si pienso la del P5, solo el 5% va a poder pasar cómodo por abajo de esa puerta. El ejemplo claro, por decir, es la silla oficina. La silla oficina está pensada, no sé, en realidad depende también qué silla, pero la que se regula en altura, esa regulación de altura está pensada para que la pueda usar un P5 o un P95, o cualquiera del medio. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Si yo digo, quiero hacerlo más inclusivo para que sea del P1 al P99, lo que va a pasar es que tendría que aumentar la excursión de la altura, de la regulación de la altura, a lo mejor el doble, para que sea usable por absolutamente todo. Eso tendría mucho más costos y sería, en realidad, a veces, en este caso, por ejemplo, se podría perder estabilidad de la silla. ¿Sí? Entonces, no, con estos 20 centímetros que recorre la regulación de la altura del asiento, cubro del P5 al P95. ¿Sí? Tengo un 90% de la población. El otro 10% para un lado o para el otro es el que paga en principio la consecuencia. En este caso, por ejemplo, la solución más simple para un P95 sería, perdón, para un P5 o menos sería un apoyapiés, porque la prioridad es que los pies no queden colgando. Pero entonces, cada diseño va a tener, en algunos casos vamos a tomar los criterios de P5 y en algunos casos los criterios de P95. O incluso en no quiere decir, para la silla tomo P95. Para la silla puedo tomar, supongamos una silla de comedor tradicional, digamos, yo puedo decir, si lo que me importa es que los pies no queden colgando, si ese fuese mi criterio para establecer la altura del asiento, ¿a quién le voy a medir? O sea, tengo que medir a todos, pero digamos, ¿de qué dato voy a tomar? Tendría que tomar el P5, que serían
las piernas tirando a más cortas, las tibias o las piernas tirando a más cortas. ¿Bien? Entonces, yo sé que los de piernas más cortas pueden apoyar los pies en el piso, los otros también lo van a poder hacer. Estoy hablando muy en general. Ahora, si yo quiero que todo el mundo entre en el ancho de ese asiento, ya no puedo usar el P5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiere decir que solo me van a entrar los más angostos de cadera. Entonces necesitaría, en ese caso, para el mismo producto, pensar en el P95. ¿Ok? Y así en los puestos de trabajo pasa lo mismo. ¿Sí? Yo quiero una profundidad, tiene que ser del P5. Si quiero, estoy pensando en alguna otra cosa que sea al revés, para pensar en el P95, ahora no se me viene ninguno y eso que doy ejemplo siempre. Pero bien, ese es el criterio. Nunca en ergonomía, prácticamente nunca es el P50. No existe. O no sería lo ideal. No quiere decir que no exista. Quiere decir, no sería lo ideal. Lo ideal sería contemplar las dimensiones y tener P5 y P95 contemplado. Ahí nos aseguramos el 95% de la población. El resto puede ser que requiera alguna cosa auxiliar, pero el resto es muy poco y yo no podría, en principio, digamos, por cuestiones incluso dimensionales de espacios y demás, pensar en cubrir del P1 al P99 por muy poca gente que lo va a usar. Entonces, en esos casos es que se dice, bueno, no, esto va a un diseño especial. Yo con el diseño general, por decir, cubre un 90% de la población, que no está nada mal, digamos, y el resto va a ser que con alguna compensación extra que le pueda agregar. ¿Bien? Pero bueno, gracias por la pregunta porque Bien, gracias. sirvió para aclarar un poco esto. Después, eso dentro de los factores físicos, ¿no? Los que mencionábamos recién. Y después, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con lo cognitivo, como la percepción, la memoria, el razonamiento, la respuesta motora, la velocidad que yo tengo de procesar información. Por ejemplo, si yo tengo que identificar, se usa mucho, por ejemplo, lo que es el semáforo, 3 colores, ¿no? Si yo si yo necesitara identificar señales que van en un degradé de verdes, por decir de alguna manera, para saber cuál es más intenso o menos intenso, y tengo verdes diferentes, por decirme, sería muy difícil a mí procesar esa información. Hablar de una cuestión de idioma, idiomática, ¿no? Pero en líneas generales, yo, o la capacidad de cualquier individuo de procesar determinada información es más simple cuanto más clara es esa información. Entonces, cómo se presenta la información para que la gente la pueda leer e interpretar rápidamente es importante. Si yo estoy trabajando no sé, una sala de control de una termonuclear y resulta que entonces yo le diseño que le suenen alarmas cada vez que algo falle, sin importar de si la falla es grave o no. Pero para que se den cuenta si es grave o no, le pongo 70 pitiditos diferentes. Es imposible para la persona procesar si es un pitidito u otro. Entonces hay que tener en cuenta la capacidad de respuesta para decir, bueno, ¿hasta cuántos sonidos diferentes puedo identificar? ¿Sí? Para que me den distintos tipos de alertas. Por ejemplo, por una convención, digamos, cultural, yo el verde lo asumo con un pase en el semáforo o, por ejemplo, en ergonomía el verde querría decir está todo bien o está todo más o menos bien. Si yo veo rojo, lo mismo que en un examen, por decir, si uno veía corregido en rojo, ya medio que se agarraba porque sabía que no iba a ser una buena nota, si estaba en verde posiblemente sí. Al menos en líneas generales pasa eso. Entonces yo a la persona le presento información que quiero que sea destacable por su criticidad, pero se la pongo en verde, tal vez no le logre llamar la atención como tiene que ser. Entonces todo eso también está estudiado, por ejemplo, por psicólogos y demás, para saber qué información le tengo que transmitir para que pueda captarla. ¿Sí? Porque si no, va a ser inviable. Imagínense en una terminal nuclear. Bien. Después, bueno, se tienen en cuenta factores organizacionales, donde entraría también las cuestiones ambientales, que a lo mejor en fisiología vieron algo, o sea, si hay más temperatura, menos temperatura, cómo trabaja el cuerpo humano ante esas variabilidades de temperatura ambiental, humedad, bueno, vibraciones,
iluminación, ruido. En ergonomía no es lo mismo que higiene y seguridad. O sea, la higiene y seguridad es lo que trata de establecer es que no haya accidentes ni que nadie hablando sin mal y pronto, se rompa por por un ruido excesivo. En ergonomía lo que se trata de ver es como un poco un nivel más abajo, si se quiere, o más arriba, depende de dónde lo miremos, con este nivel de ruido la persona se va a poder concentrar, o sea, la actividad que tiene que hacer esta persona, ¿le influye o no este nivel de ruido? Supongo que nosotros estamos acá compartiendo esta clase y o yo tuviera mucho ruido acá y ustedes no me escucharían o cada uno de ustedes tendría mucho ruido en su casa o donde estén. Bien, todo eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a generar? Que en realidad el objetivo, que es que algo al menos se lleven de esta charla, no se va a dar, o sea, o por el ruido que yo tenía o por el ruido que ustedes tenían. ¿Sí? Entonces, si medimos ruido acá en mi casa, a lo mejor me da bárbaro. ¿Sí? O sea, no voy a superar los límites establecidos por la legislación. Sin embargo, para mi actividad, sí termina siendo molesto. Y eso también podría serme una carga cognitiva a mí y a ustedes que están tratando de entender lo que digo con todo ese ruido atrás. ¿Bien? ¿Qué nivel de participación tiene el empleado a veces en las decisiones o a veces por lo menos de su puesto de trabajo? Es decir, ¿qué posibilidades tiene la persona de introducir alguna mejora o de sugerir alguna mejora? Cuando la persona dice, me parece que esto sería mejor a mí, ¿se le da bola a lo que dice o hace porque a veces lo anotan, ¿no es cierto?, en una propuesta de mejora, qué sé yo, y queda guardado y nadie le da? Porque todo esto va a hacer que la persona se sienta valorada, representada, ¿bien? Entonces, esto en ergonomía es muy importante, o debería serlo, eh, cuando yo voy a hacer evaluaciones ergonómicas, más allá de firmar el puesto de trabajo, preguntar si esto lo hacen todo el día, no lo hacen todo el día, cuántas fuerzas hacen, yo, che, ¿y esto cómo se puede mejorar? Para vos, ¿esto cómo se podría mejorar? Porque yo desde lo biomecánico puedo decir una cosa, que en definitiva, si yo no hago una buena mirada de lo que hace la persona, por ejemplo, en todo el día, y resulta que me centro en el pedacito que vi y no me gustó, a lo mejor hago hacer, a ver, un ejemplo burdo, no sé, voy a un lugar que tienen los enchufes, los tomacorrientes a 20 centímetros del piso. Estoy evaluando una tarea de limpieza, se supongan en un hotel, y entonces veo que el personal de limpieza que estoy evaluando, bueno, cada vez que entra a una habitación tiene que agacharse para enchufar la aspiradora. ¿Ok? Entonces, no hablo con la persona, o sea, simplemente filmo toda la tarea que yo y digo, no, lo que está mal es esta postura que hacen para enchufar el enchufe ahí abajo. Bien, con flexión de tronco para agacharse, qué sé yo. Que es verdad, biomecánicamente no es del todo bueno. Ahora, a lo mejor digo, bueno, no, acá lo que hay que hacer es cambiar esta postura, poner los enchufes a, no sé, 50 centímetros, no, digamos 90 centímetros o 100 centímetros, teniendo en cuenta la altura del codo de las personas para que esté lo más derecha posible, por decir. Y resulta que a lo mejor la empresa da bola y hace todas las modificaciones de todos los enchufes. Y después cuando yo voy a evaluar de nuevo a la persona sigue expuesta a todos los mismos riesgos que antes, lo único que le cambió es una postura que hace una vez por habitación. Entonces a lo mejor se invirtió o se pusieron recursos económicos en algo que en definitiva no le preguntaba a la persona y no le cambió la vida en absoluto. Tampoco le podemos cambiar la vida, digamos. Pero a lo mejor si yo me ponía a hablar con la persona, me decía, no, el problema es que no sé, el mango de la aspiradora es muy corto, lo debería haber visto también, pero digamos, o que la alfombra no sé qué, y entonces a lo mejor el enfoque que había que darle a la mejora era por otro lado, y yo pensé que era esto, y le hice se hizo un cambio, se hicieron inversiones en algo que en definitiva no le soluciona la vida a nadie. Entonces, siempre es bueno, por lo menos ideal, digamos, consultar. Mira, yo estoy viendo esto, ¿a vos te parece? Y después también, cuando uno hace propuestas, yo siempre a las empresas lo digo, yo hago una propuesta de mejora en función a lo que pude ver ahí con la gente, más o menos validar, pero todo esto va a necesitar de un rechequeo para ver si realmente es aplicable. Yo generalmente trabajo como externo, por ejemplo, en la empresa, y nos pasa mucho a los ergónomos que somos externos, entonces no conocemos
todos los trasfondos. Entonces, en función de algunos criterios que tenemos o algunas experiencias que tenemos, podemos sugerir unas cosas u otras. Bien, sin embargo, cada organización es diferente y tiene necesidades diferentes. Entonces, a lo mejor, bueno, para mí esto tiene que ser así o así. Eso se tiene que discutir con la persona y con o sea, la ingeniería, por ejemplo, de la empresa para decir, bueno, si es viable, no es viable. ¿Sí? Porque en definitiva, como digo, si no muchas veces caemos en errores de que pensamos que mejoramos algo y en definitiva no mejoramos absolutamente nada. ¿Bien? Pero bueno, son cosas a tener en cuenta. ¿Bien? Líneas generales, nosotros podemos, o la ergonomía tiene varias dimensiones, desde la macroergonomía a la microergonomía, por decir de alguna manera. ¿Bien? La macro es lo que hablábamos antes, el diseño organizacional, el diseño de las instalaciones podría ser parte de la macroergonomía, ¿no? O sea, esto estaría más planteado al inicio de un trabajo, de un nuevo trabajo, cómo voy a considerar con qué tiempo, qué niveles de mando voy a tener, qué tipo de comunicación va a haber entre mandos o no, ¿sí? Y después, en la medida que vamos bajando, llegamos a la micro, por decir, que es la, digamos, en líneas generales, la de bien el puesto de trabajo y la persona. ¿Sí? Es decir, la persona trabajando acá haciendo tal cosa, con X herramienta, tantas veces por hora. Bien, eso nosotros muchas veces entramos por ese lado. ¿Sí? Entramos por la micro, es decir, vamos a mirar el puesto de trabajo, la persona que está haciendo con la muñeca o con el hombro en esta posición todo el día. Ok, lo ideal sería poder subir hacia arriba y que entonces después, por ejemplo, nos llamen para nuevos puestos de trabajo. Che, mira, tenemos que hacer una herramienta nueva, va a ser así, así, por lo tanto, queremos que vos nos dé el criterio, porque si no después venís y nos decís que está mal. ¿Ok? Entonces es como que vamos escalando y vamos llegando a las fases más de diseño. Ya a lo mejor no de diseño organizacional de la empresa completa, porque ya está, pero por lo menos sí nos empiezan a involucrar en determinados criterios de diseño de un nuevo puesto de trabajo o de una nueva línea de producción. Yo en la empresa donde yo empecé a trabajar esto, siempre me gusta contarlo para que más o menos se entienda un poco, no sé si sirve, pero de dónde vengo. Yo empecé trabajando como operario en una línea de montaje, en una industria multinacional, acá en la zona de Rosario, yo ahora vivo en Roldán. A los 18 años, una fábrica de butacas para el Corsa en ese momento. Mi vieja me dijo, están buscando gente para hacer asientos en General Motors. Yo hice un secundario contable, dije, y nunca me gustó la contabilidad, siempre fui pésimo, nunca la entendí, y le digo, pero yo no sé hacer asientos. Y cuando entré me di cuenta que no eran asientos contables, sino que eran asientos, butacas, ¿no? Y digo, mi vieja habrá pensado, ¿qué se piensa? Que todo el mundo nace sabiendo hacer butacas, ¿no? Bueno, eso al margen. Yo empecé en esta empresa, estuve 7 años de operario hasta que me recibí de kinesiólogo y ahí quedé en el servicio médico, que ahí es donde conocí a Silvia, a Hielo. En mi etapa de kinesiólogo, que hacía la parte de ergonomía y parte de salud laboral, digamos, lo que pasó fue que tuvimos una empresa, un nuevo proyecto, una nueva línea de montaje para un nuevo modelo que era el Agile, que ya también se discontinuó. ¿Bien? Entonces, va el ingeniero jefe del proyecto a Brasil, donde ya lo estaban haciendo, y dice, muchachos, si nosotros tenemos que hacer las cosas bien, porque estas nuevas butacas requieren de mucho más trabajo de parte de las personas, por lo tanto vamos a tener muchos problemas de lesiones si no lo contemplamos antes. La empresa, en teoría, en ese momento, tenía recursos económicos, dijeron, se va a invertir en nuevos puestos de trabajo para esta nueva línea. En realidad la línea en sí era la misma, pero iban a cambiar los puestos, porque iban a convivir el Corsa con el Agile. Entonces teníamos los puestos ya de lo que ya teníamos y el Agile que era lo nuevo. Entonces lo primero, nosotros estaba higiene y seguridad, estaba yo de parte del servicio médico, convocamos gente de ingeniería, obviamente, de calidad y una o dos personas de producción, que en general siempre eran los líderes, los líderes de las líneas de montaje, de esas líneas de montaje. Entonces, él nos decía, bueno, este es el asiento delantero, va a ser así, así, yo voy a necesitar que se pongan grampas acá, que se pongan grampas acá, que no sé qué. Por lo tanto, si yo lo hago en este puesto de trabajo como lo tenemos hoy, la persona se va a tener que estar agachando,
para un lado, para el otro, para poder acceder a determinadas zonas. Más allá de que tenía cierta complejidad que hacía que como que se triplicara, por ejemplo, se usan mucho las engrampadoras para unir la funda con la espuma, ¿sí? Y como que se triplicaba la cantidad de grampas, porque tenía más relieve, más detalles la butaca en sí. Entonces, bueno, nos planteamos hacer ahí lo primero que hicimos fue un estudio antropométrico de la gente. Presentamos el proyecto y lo hicimos yo con el de higiene y seguridad, nos iban mandando de a uno, íbamos midiendo altura del hombre, las alturas eran, no sé si lo tengo por acá el estudio, no, el estudio ya no quedan fotos, pero determinadas alturas que a nosotros nos interesaba, altura del codo, anchos, para considerar entonces hasta dónde le pedimos que levante el brazo si diseñamos algo, o hasta cuánto se puede agachar y demás, y nosotros ahí, estamos hablando del año 2010, ahí tomamos el mínimo y el máximo, que cuando las poblaciones son chicas, hacer un tratamiento estadístico del P5, P95, por ahí tampoco es necesario. En ese momento creo que ni lo sabía, pero entonces lo que tuvimos en cuenta fue el más bajo y el más alto, en la medida de lo posible, porque yo daba después determinadas alturas, distancias, angulaciones de los bancos y demás, siempre y cuando después de ingeniería me decía si es viable o no es viable, porque yo en ingeniería, nada. Entonces, bueno, en función a eso se diseñaron puestos de trabajo tratando de que sean un poco más saludables. El error ahí que cometimos fue, por decir error, en realidad a la gente en sí, a los operarios, nosotros sí nos basamos también en las experiencias previas. ¿Qué estaba mal en todos los puestos de trabajo que teníamos? ¿Sí? Bueno, acá hace mucha fuerza para esto, acá hacen una mala postura para el otro. Ok, eso lo tenemos que eliminar en este nuevo diseño. ¿Sí? Yo venía de producción, entonces había cosas que la conocía por esa línea, yo había trabajado en todos los puestos. No obstante, yo ya tenía unos años y había cosas que podía hacer, años de trabajo, digo, cosas que tal vez se me podrían haber olvidado. La cuestión es que nosotros hicimos todos los puestos considerando todas estas cosas, y los mandamos ahí y listo, ahora empiecen a trabajar con esto. Y la gente se empezó a enojar, porque no hubo un acompañamiento. Es lo mismo que cualquiera en su puesto de trabajo, si le corren el escritorio del lugar o lo que sea, ¿no? O sea, hay cosas que hay que tener cierta sutileza para vender o para que la persona compre o vea que esto que se hizo fue por esto y por esto, que lo entienda. A mí me pasaba cuando estaba en producción que venía alguien de manufactura y me corría de lugar en un puesto de una industria, en general, como de movimiento repetitivo, ¿no? O sea, cada 90 segundos hacías una nueva butaca, 90 segundos una nueva butaca. Entonces uno está automatizado para hacer las cosas de una manera. De repente vienen, te corren de lugar a algo. Yo ya estudiaba kinesiología. Entendía que me lo corrieron porque yo estaba rotando el tronco todo el día. No obstante, eres molesto que nadie me haya dicho, che, lo corremos para esto y para esto. Entonces no putea. En este caso lo que pasó fue eso. Los bancos de trabajo antes eran mesas comunes, donde la persona se agachaba para hacer determinadas cosas. Acá tenían un pedal, con lo cual inclinaban a la altura que necesitaban para engrampar o acceder a determinadas zonas del producto. Pero claro, en realidad es un recurso que tenían que aprender, que les sacaba tiempo y demás. Entonces, en principio hizo un poco de ruido. Después, con el tiempo, la gente lo empezó a aceptar. Otra cosa que habíamos hecho eran las pistolas engrampadoras de ese momento eran bastante pesadas, había mucha grampa, dijimos las suspendemos con unos inerciales para que no tengan que hacer fuerza para sostenerla. No obstante, era un nuevo aprendizaje. La herramienta era la misma, pero te la agarrabas de acá y hacías esto, y ahora tenías que agarrarla de un poco más arriba y tirar un poco, sin hacer demasiada fuerza. Pero entonces había ciertas incomodidades y cierto nivel de reclamo, si se quiere. Con el tiempo, obviamente que se terminaron usando la mayoría, algunos hubo que pulirlos y demás, pero bueno. Bien, eso un poco para comentar. Ahora, acá hay otro modelo. ¿Cómo vamos de tiempo? Okay. Queda... ok. Bien, acá tenemos una persona, esto sería hombre, máquina. Esperen que no tengo el hombre y la máquina. Bien, entonces, la máquina en sí nos va a dar determinadas señales que nosotros vamos a procesar, ¿sí? La vamos a captar primero a través de los sentidos, por lo tanto, las señales tienen que ser captables. Si yo tengo un volumen muy bajo, no lo voy a escuchar. O si tengo un mal contraste entre el fondo y la letra, no lo voy a poder leer, ¿bien? O me va a ser difícil.
si mi objetivo es que esto sea rápido, entonces voy a necesitar que sea captable por los sentidos, después lo voy a procesar y voy a emitir una señal con mis efectores para operar esa máquina, ¿sí? Entonces, ¿a través de qué? De mis miembros superiores o mis miembros inferiores principalmente, ¿bien? Entonces, de acuerdo a qué señales le pongo, la persona le va a ser más fácil o más difícil operarla, y de acuerdo a dónde y qué tipo de controles ponga, le va a ser más fácil o difícil operarla. Si yo no tengo en cuenta las cuestiones antropométricas, como veíamos en la primera imagen que no mostré tanto, pero del torno, no se tiene en cuenta las dimensiones del cuerpo humano, va a tener que irse para un lado, para el otro, para bajar una palanca, para apretar un botón, para lo que sea. Entonces, estas cuestiones hay que tenerlo en cuenta y sería lo que hace al sistema hombre-máquina puntual. Bien, no obstante, eso está dado en un entorno de trabajo con una prescripción de determinadas tareas que hay que hacer en una determinada organización. Bien, entonces ahí entran otras cosas en juego, más allá de la cosita chiquita, si se quiere, que es lo que está pasando acá adentro. Bien, que también lo voy a tener que tener en cuenta. Todas, a veces no tenemos en cuenta todas estas capas porque es muy difícil, depende cómo cada uno trabaja y demás, pero digamos, o sea, digo, no la tenemos en cuenta del todo, pero sí no tenemos que perder de vista que está todo esto. Y acá yo les tiré un poquito este rectángulo verde que hice, porque la persona en realidad no llega al espacio de trabajo, sino que también va a estar atravesada por el entorno, por la organización y por lo extralaboral. Bien, entonces son todas cuestiones que van a hacer que la persona trabaje mejor, peor. No siempre es puede la persona estar trabajando mal, no siempre por un problema gestado en el puesto de trabajo, sino que puede venir con ciertas problemáticas, etc. Bien, a modo modelo informativo. Y después tenemos este otro modelo que, bueno, justamente este lo adaptó Michel Islanides, ¿sí? Que es el modelo de los 5 cuadros de Leplat-Curie, que un poco habla de que la actividad, o sea, lo que nosotros tenemos que evaluar es la actividad. La actividad está en el centro, ¿sí? Nosotros tenemos que mirar los comportamientos físicos y mentales, la capacidad de regulaciones que tienen las personas, regulaciones individuales, colectivas, que serían, por ejemplo, las negociaciones colectivas o los convenios colectivos de trabajo, etc. Ahora, voy a tener para que cada uno haga, me saqué el fibroncito, para que las personas hagan esta actividad, voy a tener determinadas condiciones externas que van a permitir que se realice. Objetivos a alcanzar, equipamientos, herramientas, organización, entorno, todo eso va a hacer que la persona realice la actividad mejor o peor. ¿Sí? Y también voy a tener condiciones internas, características físicas, como decíamos recién, de las personas, socioprofesionales, digamos, como se dice, no me sale, nivel de entrenamiento físico, por ejemplo, de las personas, que va a hacer que se fatiguen antes, se fatiguen después y demás. Entonces, ambas cosas, las condiciones externas y las condiciones internas van a determinar que la persona pueda realizar su tarea mejor o peor. Y eso va a impactar en los resultados de esa actividad, ¿sí? En los resultados que espera la empresa de rendimiento, de fiabilidad, de productividad, de calidad, ¿sí? Y también va a traer efectos sobre las personas, positivos o negativos. Si para hacer esta actividad yo tuve en cuenta estas cuestiones externas y estas cuestiones internas, posiblemente los resultados sean más cercanos o mejores que los esperados, tanto para la persona como para la organización. En cambio, si yo no tuve en cuenta absolutamente nada, no tuve en cuenta cuestiones de ambiente, ni de entorno, ni de organización, ni las características físicas o cognitivas de la persona, va a ser mucho más difícil que esa persona pueda realizar su tarea. Le va a ser más penoso. Eso se va a transmitir en un déficit o en un mal número, digamos, de lo que es la productividad o la calidad, y también en la persona, a nivel físico o a nivel mental. Va a estar más o menos satisfecho con su trabajo. ¿Sí? Entonces, esta otra forma, por decir, o cómo uno debería mirar y qué tener en cuenta. ¿Sí? Es interesante de descomponer un poco más, pero es largo, pero a lo que voy a esto, lo mismo que venimos hablando antes, ¿no? O sea, si no se tienen en cuenta determinadas cosas, van a aparecer determinadas condiciones que van a ser menos o más favorables para la persona y la realización de su puesto de trabajo. Y ahí es donde aparecen entonces, por ejemplo,
citando uno de los más clásicos, los trastornos musculoesqueléticos como enfermedades profesionales, porque no se tuvieron en cuenta determinadas condiciones internas de la persona, o sea, qué pueden hacer, cuántas veces, cómo, hasta cuánto peso, por ejemplo, levantar, y qué medios le damos para que lo haga. Si le decimos tenés que levantar 25 kilos cada un minuto, incluso encima, 25 kilos ya sería mucho, pero incluso encima no tenemos en cuenta la altura, o sea, le damos malas herramientas, malos no sé, niveles en estantería donde tienen que apilar, a la larga podría aparecer un trastorno musculoesquelético, principalmente a nivel lumbar. Bien, ni hablar que eso va a afectar a los resultados que la organización quiere. ¿Ok? Estoy viendo. Ah, no, ok. Entonces, a ver. Bueno, en líneas generales, un abordaje también con la ergonomía sería. Nosotros tenemos una demanda inicial. Sería más o menos como ustedes como médicos también, digamos, como médicos en ejercicio en clínica, por decirlo de alguna manera, van a tener una demanda inicial, que sería en este caso viene un paciente que les dice, no sé, tengo tal problema, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener un análisis global, ¿sí? Que va a ser un poco entender qué está pasando ahí, a lo mejor con preguntas más generales, ¿sí? Es decir, bueno, trabaja muchas horas, trabaja poco, cómo se alimenta, o bien índice de masa corporal, no sé, cada uno tendrá sus herramientas o cosas tener en cuenta en esta anamnesis general. Nosotros también hacemos un análisis como global al principio, ¿sí? Después vamos a elegir el puesto de trabajo que tenemos que entrar, que sería ustedes, bueno, yo ya tengo una sospecha, voy a ir y le voy a pedir determinado tipo de estudio, diagnóstico por imágenes, laboratorio, lo que sea. Bien, con eso voy a tener un prediagnóstico, o sea, una primer teoría de lo que puede estar pasando, ¿sí? Y voy a generar algunas hipótesis. Y en función de eso puede que entonces yo haga un análisis más profundo y más detallado de algo. Ya despejé algunos paréntesis y dije, bueno, no es por acá, no es por acá, voy a ir más ahí. Bien, llego a tener a lo mejor un diagnóstico, en este caso a lo mejor con algún método, por ejemplo, y demás, de evaluación, que diga, bueno, sí, es por acá, y ahí hay que empezar a ver qué hacemos con esto que encontramos. Bien, que serían propuestas de mejora de la parte administrativa, de la parte organizacional, para tratar de reducir o de eliminar ese problema que encontré. Bien, después se implementarían correcciones, idealmente, para subsanar esto, que en el caso de ustedes podría ser o una medicación o un cambio, o un intento de cambio de hábito en la vida de la persona, con alimentación, corrección de dieta, etc. Y después bueno, volvete en tanto tiempo que vamos a ver cómo estás. Bien, que sería la validación en nuestro caso. Es decir, ¿sirvió o no sirvió lo que yo suponía que estaba? ¿Cómo están ahora los índices de triglicéridos? Ah, bajaron. Bueno, entonces estamos bien. Acá sería lo mismo. ¿Cómo están ahora? ¿Cómo está ahora? Estoy teniendo reclamos, no estoy teniendo reclamos de la gente, dolores, o hago una evaluación y me da bien. ¿Bien? ¿Vamos bien? Ok. A grandes rasgos también uno podría entrar en este ciclo de gestión, si se quiere. ¿Bien? Entonces, donde uno primero tendría que identificar los peligros, después evaluar los riesgos, ¿sí? En función a todos los riesgos que evalúa, pues uno va a evaluar distintas cosas, va a encontrar que tiene algunas muy mal, algunas más o menos, algunas bien. Voy a priorizar de alguna manera, voy a empezar por acá porque esto es lo que está peor, lo que más problemas me puede traer o lo que es más crítico, ¿sí? Se va a tratar de controlar el riesgo con alguna implementación, mejora desde la ergonomía, desde de la ingeniería o lo que sea, y después hago un seguimiento y control de riesgo. Que ahí, por ejemplo, a ver, en toda esta parte ustedes como médicos pueden entrar. Yo acá la que marqué es la vigilancia epidemiológica, que también está planteado como que acá lo hacen principalmente las ART cuando hay una exposición a determinado riesgo en los estudios anuales, le hacen o laboratorio, una anamnesis, una evaluación clínica de el órgano diana, por decir. Bien, se plantea un poco esto, hay un cuestionario, el cuestionario latino, por ejemplo, que uno, si detectó que hay en los puestos de trabajo riesgo por levantamiento de cargas que afectarían a la zona lumbar, por ejemplo,
en el sistema de gestión, en el control, a esa gente habría que hacerle determinados controles. En principio clínico, una anamnesis, un cuestionario, te duele, no te duele, cada cuánto, qué sé yo, y en función a eso, este cuestionario te va derivando a necesitas hacerle alguna maniobra clínica, alguna palpación para identificar posibles, que son estas maniobras ortopédicas, digamos, de traumatología, ¿no? Ah, bueno, hay esto, y en función a eso habrá gente que requiere de algún diagnóstico, o sea, de un diagnóstico por imágenes, por ejemplo, y demás, para ver si hay algo o no. Bueno, y en función a esto es que se puede plantear también una forma de entrada, digamos, por ejemplo, el médico del trabajo, para el aporte a este ciclo de gestión, ¿cierto? Que en general es lo que a veces se hace en los servicios médicos de las empresas. No de esta manera, pero bueno, dar aviso, che, estoy teniendo patología o reclamo de zona lumbar, vienen de tal puesto de trabajo. ¿Bien? Bueno, este es un poco el cuestionario que les digo, que puede haber este u otros. Ok, ahora, nosotros a nivel legislación nacional, en realidad, todo esto que empieza, bueno, la legislación en sí se está modificando actualmente. Nosotros tenemos una resolución que es la 295 del año 2003, que establece límites para el levantamiento manual de cargas y para movimientos repetitivos, o intenta establecer límites. El decreto 49, que es se le amplía el listado de enfermedades profesionales, me falta el 685, pero que incluye en el año 2014 las varices, la hernia de disco lumbar y las hernias inguinales y plurales. Bien, entonces, y después aparece la resolución la 886 en el año 2015, que es un protocolo de ergonomía que dice que todas las empresas públicas, privadas, pyme, grandes, medianas, chicas, todas tienen que tener sus puestos pasados por este protocolo de ergonomía. Bien, y después una resolución 3345 que establece límites para empuje y tracción de carga. Todo esto, o sea, perdón, la 295, la 886 y la 3345 se está reformando, reformulando, y en teoría ya lo presentó la superintendencia, pero no presentó que las modificaciones que se estaban haciendo, pero todavía estas están vigentes. Pero en teoría este año saldría la nueva legislación, que va a eliminar algunas cosas, incluir otras, ¿bien? Pero bueno, digo porque a lo mejor esto en algún momento ya no exista más en breve. Cuando nosotros hablamos principalmente de la 886, es esto que está acá. En realidad esta es la planilla inicial, yo tendría que agarrar por puesto de trabajo. Todas las planillas de la 886 van firmadas por el médico del trabajo, el responsable de higiene y seguridad del trabajo y el responsable o director de la empresa. La idea no es que sean firmadas por ustedes o por estos actores, sino que sean hechas por estos actores. Porque la idea es sensibilizar a que cuando yo voy a un puesto de trabajo, lo miro y digo, hay levantamiento de carga, hay empuje, hay transporte, hay bipestación, hay movimiento repetitivo, hay postura forzada, ¿verdad? Si yo, como externo, voy, le lleno la planilla, le digo si hay, no hay, no es lo mismo que si la persona lo ve. Y a mí me ha pasado que cuando llega un gerente a algún puesto de trabajo, te compra más cuando vos le decís que acá hay algo crítico. Si ve que es crítico nomás en un papel, no es lo mismo que lo vea y dice, che, la verdad que esto es feo. Y entonces te puede, de alguna manera, habilitar el recurso económico para poder hacer una mejora. Si no, es como que a veces medio pasa de largo. Bien. Entonces, es una planilla que es bastante larga, bastante tediosa. Entonces, vamos a tener esta planilla que es la inicial. Esto se hace por puesto de trabajo. Voy tildando qué tengo o no tengo. En aquellas cosas que yo encuentre que tengo, por ejemplo, levantamiento de cargas, para cada uno de estos que están acá, estos 9 riesgos, va a haber una planilla más, que es como un pasa no pasa. Bien, que quiero ver si les muestro alguna por una cuestión de tiempo. Esta, por ejemplo. Esta es para levantamiento de carga. Entonces me va a preguntar, ¿levantar o bajar manualmente carga de peso superior entre 2 y 25 kilos, sí o no? ¿Realizar diariamente en forma cíclica entre 1 y 360 veces por hora? ¿Se levantan más de 25? Si yo ahí respondo todo no, quiere decir que el riesgo es aceptable o tolerable, no tengo que hacer nada. Si pongo algún sí, me tengo que ir a responder o a, digamos, marcar en el paso 2, ¿ok? Que el paso 2 lo que trata de hacer de alguna manera es, ok, existen algunas condiciones, o sea, hay levantamiento de cargas, ahora vamos a ver en qué condiciones se hace macro. Es decir, tiene que rotar la cintura, tiene que apilar por encima de la cabeza, todas cosas que van a hacer que si están, el riesgo sea más crítico, ¿ok? Esta es la metodología que tienen cada una de todas las planillas de los 9 riesgos.
a grandes rasgos. Entonces, si yo pongo algún sí acá, abajo dice en letra chica, bueno, si pusiste algún sí, el riesgo no se puede considerar aceptable, por lo tanto necesita de una evaluación ergonómica. Que ahí es donde entramos los ergónomos a hacer la evaluación de levantamiento de cargas, por ejemplo. Che, bueno, sí, el riesgo no está del todo contenido, por lo tanto hay que evaluar qué tan mal está. ¿Ok? Sería eso para cada uno de los riesgos. Entonces, ahí entraría el ergónomo para hacer la evaluación, que es un poco lo que vamos a ir ahora. Bueno, rápidamente. Pero, entonces, nosotros, a raíz de que nuestra legislación tiene esta metodología, se pide validar o evaluar con métodos reconocidos internacionalmente, algunos que están en nuestra legislación, el nivel de riesgo de ese levantamiento o el nivel de riesgo de ese movimiento repetitivo o de esa postura forzada. ¿Ok? Entonces, hay que entrar un poquito a ver esto de los métodos. La cuestión es que hay que tener en cuenta, es que, bueno, lo decía al principio, cuando hablaba de la ergonomía inglesa, que es la que tiene los métodos, ¿sí? En líneas generales nos sirven como un termostato para saber qué tan mal está. También sirve para a veces conocer el impacto de alguna mejora, porque yo puedo presumir que si hago tal cosa, corrijo el método, digamos, digo, ahora lo hace de tal manera, veo si me da bien o me da mal. Hay que tener en cuenta que esto puede, o sea, todos los métodos tienen, o sea, se hicieron en laboratorio con determinadas condiciones, por lo tanto hay cosas para las cuales no aplica, y son un montón. En líneas generales, si uno quiere meter un puesto, una actividad de una persona en un método, hay cosas que no pueden meter y no sabe qué hacer. Pero bueno, nos da una información por lo menos general para saber qué tan mal estoy o qué tan bien estoy. Bien. Como digo, bueno, un poco de esto no permite evaluar la complejidad del trabajo. No hay un método que nos meta todos juntos, salvo uno que aborda un montón de aspectos, que es el método LEST, que es un método global, es decir, pregunta por carga cognitiva, carga física, medio ambiente y demás, que sería como una especie de encuesta de clima, si se quiere, salvando las diferencias, pero que entonces después me permite entrar en aquellos que me dieron peor. Bien, nosotros acá casi no lo usamos porque tenemos la 886 para hacer este relevamiento en parte inicial. Aunque el otro es más interesante, este hay que hacerlo sí o sí. Entonces hacemos esto. Bien, todos los métodos de evaluación ergonómica de estos que estoy hablando, lo que van a tener en cuenta, o sea, la ergonomía en la parte física, lo que tiene en cuenta es la fuerza, la repetitividad y la postura, en principio. Estamos hablando de ergonomía física, que es la que se encarga por ahí de las cuestiones de los trastornos musculoesqueléticos. Bien, que es a lo que está apuntado en nuestra legislación, da la incidencia que hay de trastornos musculoesqueléticos en distintos tipos de trabajos. Una de las primeras, acá en Argentina a nivel mundial es uno de los mayores problemas de salud en el trabajo. Entonces, todos estos métodos, en definitiva, lo que van a hacer es un poco mirar qué fuerza hago yo para hacer la tarea, con qué repetitividad y con qué postura. Si yo hago una tarea de mucha fuerza, con mucha repetitividad y con una mala postura, la probabilidad de tener un trastorno musculoesquelético va a ser mayor que si la fuerza es baja, la repetitividad es baja y la postura es baja. Bien, y ahí pongo también otros factores porque no es que es lo único. Cuestiones ambientales, organizacionales van a influir en esto. Pero en líneas generales, todos los métodos, un poco lo que están tratando de medir es qué fuerza hago, con qué repetitividad y con qué postura. Y a veces en ergonomía lo que tratamos de hacer es, bueno, la fuerza no se puede variar, es decir, perdón, el peso de la carga a veces no se puede variar por cuestiones de mercado o lo que sea, entonces yo tengo que mejorar la repetitividad o mejorar la postura. ¿Ok? En algunos casos no voy a poder mejorar la repetitividad y tendría que mejorar la fuerza. No sé, por ejemplo, alguna herramienta que me asista en la parte de hacer fuerza y que no tenga que ajustar yo con un destornillador manual, no sé, por decir. Lo voy a tener que hacer la misma cantidad de veces el ajuste. No obstante, no voy a estar haciendo la fuerza yo, lo va a hacer la máquina. ¿Ok? Entonces, todas más o menos miran esto. Acá tenemos, no vamos a los métodos porque sería imposible, pero en línea general, bueno, hasta acá, consulta, comentario. ¿Están despiertos? ¿Seguimos? Sí, sí. Ok, bien. Entonces, respecto a los métodos en sí,
Hay muchos métodos para distintos riesgos. Entonces, en línea general, nosotros hablamos de manipulación manual de cargas cuando hablamos de levantamiento y descenso, es decir, levantar una carga o bajarla, una caja, subirla, bajarla, ¿bien? Empuje y arrastre, que tiene que ver con empujar carros, por ejemplo, o arrastrar carros o piezas o bolsas o lo que sea. Y el transporte manual, que hace referencia a transportar manualmente una carga. Una cosa es el levantamiento y otra es el transporte. La levanto y después la transporto 5 metros. ¿Ok? No vamos a ver cada una de la planilla, por eso son medio obvios. Esta es la que les mostré antes, ¿sí? El levantamiento de cargas. Si apareciera levantamiento de cargas, yo tengo que evaluar, o sea, si le puse algún sí, tengo que evaluar. Para eso existen, principalmente, hay varios, pero el más conocido es la ecuación de NIOSH, ¿sí? Que el NIOSH, el Instituto Nacional de Salud Laboral en Estados Unidos, que en su momento hizo como un cálculo de cuál es el límite de peso recomendado para una tarea dada sus condiciones, las condiciones de esa tarea. Entonces, lo que ellos establecieron una constante de carga de 23 kilos. Es decir, ellos dijeron, 23 kilos, hombres y mujeres pueden levantar hasta 23 kilos si las condiciones son ideales. ¿Qué son condiciones ideales? Cada una de estas. La altura, la distancia horizontal desde la cual estoy levantando la carga, si la estoy levantando cerca del cuerpo o de lejos del cuerpo, la altura desde el piso de la cual la estoy levantando, la distancia que la transporto, si tengo una asimetría en el tronco para levantar esa carga, la frecuencia y la calidad, la cantidad de veces que lo levanto y la calidad del agarre. Si agarro eso, lo agarro bien o lo agarro con una pinza con 2 dedos y pesa 20 kilos, un balde de agua y lo agarro de la asa con una pinza así, ¿no es cierto? Entonces ellos, dado relevamientos que hicieron, digamos, relacionados con cuestiones epidemiológicas, si apareció patología, no apareció patología, bajo determinadas características del trabajo, armaron esta ecuación, que entonces me va a dar un límite de peso recomendado partiendo de una constante de carga que para ellos es 23 kilos, ¿qué quiere decir? 23 kilos, condición ideal. Entonces, establecieron cuál es la condición ideal para la distancia horizontal, para la vertical, para el desplazamiento, para la simetría, para la frecuencia y para la calidad del agarre. Entonces dijeron, si la condición es ideal, a este 23 yo lo voy a multiplicar por 1 en cada uno de estos. ¿Sí? Por lo tanto, mi límite de peso recomendado va a quedar en 23. Bien. Ahora, en la medida que, por ejemplo, la distancia horizontal, el ideal para ellos es 25 centímetros o menos. ¿Qué quiere decir, en definitiva, que yo lo estoy manipulando de cerca del cuerpo? Mi brazo de palanca es corto, no debería tener tanto problema. En la medida que yo tenga que levantarlo de más lejos, ya esto no va a ser 1 y va a tomar un valor X. Que esto se saca con fórmulas o ahora con software o Excel, digamos, que tienen cargada la fórmula. Entonces, si mi distancia horizontal es, ellos establecen como máximo 63 centímetros, 50 centímetros, esto va a tomar un valor de 0,50. ¿Qué quiere decir? Que yo a este 23 lo voy a multiplicar por 0,50, me va a quedar en la mitad. O sea, mi límite de peso recomendado, dada esa condición, ya no es 23, es 12, 11,5. ¿Bien? Y así va a ir haciendo con todas. Por lo tanto, lo que va a hacer es, en definitiva, decirme, bueno, vos, dada esta característica, podés levantar 8 kilos. Y después lo que se hace, digamos, para uno determinar qué nivel de riesgo tiene es, ¿estoy levantando 8 kilos o estoy levantando 14 o estoy levantando 2? Si estoy levantando 2, va a estar bien, porque estoy levantando menos del máximo del peso recomendado. Si estoy levantando 14, va a estar mal porque estoy levantando más del máximo recomendado. Ese sería la forma, rápidamente, resumidamente, de hacer una ecuación de NIOSH para determinar el límite de peso. Y hay, para algunos de estos factores, todos estos, perdón, no les dije, pueden tomar un valor entre 1 y 0. ¿Sí? Entonces, hay para alguno de ellos límites. Por ejemplo, para la distancia horizontal, dice, si vos levantás algo de más de 63 centímetros de distancia entre tus tobillos y ese objeto, ya esto toma un valor 0. Por lo tanto, si yo multiplico 23 por 0, ya está. Perdí. ¿Sí? Entonces, quiere decir, no podés hacer esa tarea de esa manera. Entonces, estas pequeñas
o estos son en definitiva datos que nos van dando el método, que también nos ayudan a nosotros a, primero, evaluar y también a tratar de diseñar. No, mira, no pongas algo a más de 63 centímetros, no porque el método no quiere, porque el método no quiere porque biomecánicamente no se puede. ¿Ok? No pretendo que la aprendan, pero es simple, no es nada complejo aplicar la ecuación de Navier. Me interesa que por ahí lo sepan, que sepan que existe, porque en algún momento les toca procesar alguno de estos datos y dicen que carajo es, bueno, por lo menos se pueden acordar un poco. Así, para todos estas variables o estos factores multiplicativos, voy a ir tomando determinado número. Si es ideal o cerca del ideal va a ser 1, si es lejos del ideal va a ser 0. ¿Bien? Más o menos esto quedó. ¿Sí? Después tenemos en nuestra legislación del año 2003, la 295, 3 tablas de levantamiento de peso, que son las que en teoría se van a eliminar ahora. Que son tablas para también determinar hasta cuántos kilos puedo levantar de acuerdo a la zona desde la cual estoy levantando. Bien, por un lado entonces acá tengo la altura y acá la distancia horizontal. Entonces me dice, desde el suelo hasta la mitad de la espinilla, desde la mitad de la espinilla hasta la altura de los nudillos, desde los nudillos hasta debajo del hombro, desde debajo del hombro hasta encima de la cabeza. ¿Bien? Y acá es hasta 30 centímetros por delante mío, entre 30 y 60, entre 60 y 80. Un poco más que Nayos, que nos deja hasta 60. ¿Bien? Entonces yo lo que yo estoy levantando está entre la mitad de la espinilla, o sea, por debajo de a la altura de la rodilla, y a 65 centímetros, a 70 centímetros adelante mío, mi máximo va a ser 7. Si yo a la persona le estoy haciendo levantar caja o apilar cajas de 12 kilos, estoy por encima del máximo permitido. Sería que no es aceptable. O sea, la probabilidad de lesión ahí es más alta. Bien, esa sería la forma de leerlo. Tamara. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, saludo, buenas noches. Yo en otra charla que tuve sobre medicina del trabajo, me comentaron que hubo una modificación en cuanto a esto de las cargas, por eso me vino a la mente, de media res, de la gente de la carne, de la res entera a media res. Bueno, no, si tenía algo que comentarnos sobre eso, me pareció, bueno, interesante y justo con lo que estabas comentando vos. Bien. Si Sí, tenías esto es así. idea, que eso los trabajadores dijeron que es bastante reciente eso, ¿puede ser? Sí, eso en realidad tiene a esta altura, más o menos fue en época de COVID. Salió, después se canceló o se postergó, después volvió a salir y ahora no me acuerdo bien en qué quedó, pero la cosa es así. Acá dice 32 kilos. Yo ahora te retomo eso. Esta tabla es la tabla para una frecuencia baja de levantamiento, hasta 12 levantamientos por hora durante 8 horas. Después tenemos la tabla 2 y la tabla 3, que sería para frecuencias mayores a 12, esto entre 12 y 30 levantamientos por hora, la 3 entre 30 y 60 levantamientos por hora. Acá el límite máximo es mucho menor, 14, en esta 27 y en la primera 32. Estos 32 de por sí ya quedaron obsoletos, no cambió en la legislación todavía, o no cambió en esta resolución, que siguen estando las mismas tablas, pero en la 886 dice hasta 25 kilos. Entonces así es como que empezaron a aparecer estas problemáticas en sectores específicos, ramas de actividades puntuales. Construcción, industria frigorífica. Bolsas de 50 kilos, media res de 180, 150, 200, depende. Bien, no está tanto en sí en el frigorífico el problema, que en general todo esto va por noria, colgado, la persona no levanta nunca en una media res ni nada. El problema está principalmente, y tampoco en la carga del camión, porque también se carga de esa manera en líneas generales en los frigoríficos más grandes. El problema está en el abastecimiento, principalmente el abastecimiento a la carnicería. Entonces, o el del camión o el carnicero tienen que levantar la media res. Mi abuelo tenía carnicería hace muchos años y yo recuerdo que levantaban hasta dos, no mi abuelo, sino el abastecedor, hasta dos medias res, y uno a veces lo ve en distintos lugares, ¿no? Y entonces se cargaban dos y las llevaban. Imaginen que eso son 200 kilos, 300 kilos. La cuestión es que
A raíz de que se estopeó esto en 25, en la 886, dijeron, bueno, tenemos sectores en los cuales esto no está pasando. Uno es la industria frigorífica, que ni hablar que no se pasó ahora, la media res ya viene, digamos, se procesa como media res, porque en algún momento del proceso se parte en dos medias res, la res en dos medias reses, y después en cuartos. Entonces, lo que sí se planteó es que no salgan del frigorífico medias reses, que salgan cuartos, ¿sí? O incluso menos. No es del todo fácil hacerlo, pero sí se está tratando, sí salen, cuartos salen generalmente, pero ya menos a veces no sale. Pero la idea era por esto, justamente, porque por un lado la legislación te dice 25 y por el otro la gente está levantando no sé cuánto. Lo mismo pasa con que a mí me contaron el por qué es y no me puedo acordar ni quién ni por qué es, así que lo voy a dejar con la intriga, pero con el tema de las bolsas, la famosa bolsa de Portland de 50 kilos, porque digo, se adaptó la cal, se adaptó la harina, se adaptó un montón de otras cosas que venían de 50, se bajaron a 25. Que 25 tampoco es la panacea de nada, porque si yo estoy levantando más de 30 veces por hora, mi límite en la mejor condición es 14. ¿Sí? O sea, por eso no existe, el límite máximo es 25. 25 sería la mejor condición para nuestra legislación. Mejor condición tiene que ver con la geometría, la altura y la cantidad de veces que lo haga. Cuanto no sea mejor condición, ya puedo levantar menos. Si yo lo levanto de acá, ya no es 25, es 9, por ejemplo. Entonces, en definitiva, de alguna manera, bueno, hay que poner un stop, por lo menos en el límite máximo permitido, pero de ahí tampoco quiere decir, bueno, 25, vos podés entonces, si pesa 23, podés hacer lo que quieras porque total estás debajo del límite. No, va a depender de la cantidad de veces que lo haga, fuerza, repetitividad y postura, lo que decía al principio. ¿Sí? Ya no va a ser 25, ya no va a ser 23, ahí va a poder levantar 10. Y un poco entonces, estos sectores en la industria frigorífica, en toda la industria frigorífica, principalmente en la vacuna, por un tema de tamaño de animal, ¿no es cierto? Porque incluso hasta un cerdo un poco más, después de despostado queda más liviano, ni hablar un pollo, más allá que después se llenan cajones, ¿no? Pero digamos, en la vaca en sí, al ser un animal más grande, estaba esta problemática de cómo se hacía. Y después también el problema estaba en que muchas veces, entonces, ¿quién, en definitiva, es lo mismo que podría pasar en una verdulería? ¿Cómo en una carnicería del barrio cómo tiene los recursos para poder implementar algo para descargar desde el camión hacia la cámara, por ejemplo? ¿No? O sea, sin hacer fuerza, sin que haga fuerza él ni el abastecedor. No sé en qué quedó, quién lo hace, quién no. En definitiva, lo terminan haciendo. Porque toda esta legislación en ergonomía, o mucha de la legislación en salud y seguridad, muchas no todas, es para personal digamos, en blanco, por decir. Después todo que trabaja por su cuenta y demás, estas cosas como que exceden por cuestiones también económicas, ¿no? Entonces, pero sí, es lo que vos decís, en la industria frigorífica salió un stop, claro, más allá que la legislación lo decía, salió como una resolución puntual para industria frigorífica, así como para construcción, de no pueden manipularse más de 25 kilos. En el frigorífico adentro, eso no pasa. Sí pasa que se manipulen 23, cuando en realidad a lo mejor debería ser mucho menor por la frecuencia que se hace en algunos casos, ¿sí? Pero los 25 no se superan porque todo va por noria y después se cuartea y esa media red va a dos cuartos por separado que después se desposta y quedan pedazos de más o menos kilos. En línea general es algo que digamos, se venda el cuarto entero, pero el cuarto entero se va también para un camión que uno lo carga colgado en los grandes frigoríficos. No sé qué pasará en frigoríficos chiquitos. ¿Respondí? Sí, sí, buenísimo. Ok. Bueno, estamos con poco tiempo. No quiere decir que tenía que dar todo. Yo puse todo por las dudas. Acá hay otra que son estas tablas que tienen que ver con el empuje de cargas, ¿sí? ¿Cuántos kilos? Acá está. La cantidad de veces por minuto que lo hace, que empuja, si es masculino o femenino, qué distancia lo empuja, 2 metros, 8 metros, 15 metros, 30, 45, 60, y desde qué altura. Altura de los hombros, altura cercana a los codos o altura más baja, ¿sí? Más cerca de la rodilla, ¿sí? Un poco encima de la rodilla. Entonces, acá estaría la postura con la cual lo hace, acá estaría la distancia de transporte y acá estaría la frecuencia, fuerza, repetitividad y postura, lo que sea. Entonces, uno mide con un dinamómetro, que es una balanza, digamos, cuánta fuerza necesito para empujar este carro.
Si está por encima de esto, para esa condición, yo digo, es una distancia de 15 metros, de una altura cercana a la cadera, digamos, una vez cada 5 minutos, y lo hacen hombres y mujeres, mi máximo debería ser 160 minutos, que son más o menos 16 kilogramos fuerza. Si lo que yo mido está por debajo, estaría relativamente bien. Si lo que yo mido está por encima, estaría mal. Debería implementar alguna mejora en las ruedas, en el piso, en donde sea, para disminuir esa carga. ¿Ok? El Nuki Cirielo, que es en lo que se basa estas tablas, están basadas en los estudios del Nuki Cirielo, que es más o menos lo mismo, nada más que presentado de otra forma, porque acá está presentado por percentiles: 90, 75, 50, 25 y 10. Bien, entonces, si yo quiero proteger a un 90% de la población, en este caso serían 31 kilogramos. Si quiero proteger un 10% de la población, lo cual sería bastante... Esto, bueno, digamos, podría empujar hasta 70 kilogramos. ¿Qué quiere decir? 70 kilogramos lo va a poder hacer bien un 10% de la población. Y también hay tablas para hombres y para mujeres. Bien. Para movimiento repetitivo también nosotros tenemos en líneas generales que ver fuerza, repetitividad, postura. Este es el método NAM que está en nuestra legislación, que acá abajo, digamos, en el eje X, esto del 0 al 10 sería 10 tiempos modernos de Chaplin cuando está ajustando la línea de montaje y no puede parar un segundo y está todo el día así y se vuelve loco y se le posa la mosca acá y se distrae y se le va la línea y tiene que correr bien en el otro. Película alucinante, es todo ergonomía. 10. ¿Sí? 2 serían movimientos muy lentos, muy tranquilos, con pausas y demás. Y acá estaría la fuerza que realiza. Entonces, pues yo tiro, digamos, calculando esto, la frecuencia y la fuerza y el ciclo de ocupación, y podría caer en cualquiera de estas tres zonas. Zona de seguridad sería: esta persona no tiene más problemas de trastorno musculoesquelético que una persona que no haga movimientos repetitivos. La zona de control es: tengan cuidado, vigilancia médica, es lo que dice la legislación, por ejemplo. Controla a la gente que está que supuesto cayó en esta zona, porque no sabemos qué puede pasar. Y si se supera esto, o sea, la línea roja, estamos ante una persona que tiene más probabilidad de tener trastorno musculoesquelético. Si lo miramos a grandes rasgos, decimos: cuanto más frecuencia o intensidad de movimientos haya y más fuerza haya, peor. ¿Sí? A su vez, si hay poca fuerza y poca repetitividad, mejor. Lo mismo que sea antes: fuerza, repetitividad y postura. Y ya ahora dejo un espacio para preguntas. Esto de la fuerza es muy discutido, y siempre en movimiento, para evaluar fuerza, la manera, digamos, validada o que se usa es la escala de Borg, que va del 0 al 10, y de esa manera yo determino qué fuerza está haciendo la persona, hablando con la persona, instruyéndola que me explique para ella cuánta fuerza está haciendo, y como que se llega a una especie de consenso. Yo no puedo considerar que levantar un jabón son 8, un 8 en la escala de Borg, porque un 8 es un 80% de la fuerza máxima. Entonces la persona puede ir al súper a comprar una bolsa par de bolsas de mercadería. Bien, entonces hay que tratar de decir, bueno, para yo ubicarme en el eje Y, ¿qué fuerza está haciendo para hacer esa actividad? Un 2, un 4, un 6, un 8. Y si miramos a grandes rasgos también, arriba de 6 o de 7, en realidad objetivamente es de 7, o sea, un 70% de la fuerza máxima, no debería poder hacer nunca la persona en un puesto de trabajo de manera repetitiva. Porque acá, nivel de actividad manual es para movimiento repetitivo, quiere decir que se lo estoy pidiendo constantemente. O sea, una tras otra vez, reclutando fibra constantemente, mucha fibra, porque un 70% de la fuerza máxima. Bien, entonces siempre lo que es movimiento repetitivo, las fuerzas tienen que estar, no deberían, idealmente, superar los 3 en la escala de Borg, que sería un 30% de la fuerza máxima. Un 30% de la fuerza máxima para esa actividad. El ejemplo claro es: abrí la lata de mermelada. ¿La podés abrir? No. Bueno, ese es un 10 para vos. ¿Sí? Fuerza máxima. O sea, sería un 11 en realidad. Ahora, hiciste un montón de fuerza, la abriste, a lo mejor es un 9. Si hacerlo así no te cuesta nada de fuerza, es un 1. Bien, esa sería un poco la explicación que uno da. A veces, en realidad, le decís, bueno, a ver, bajar esta palanca, ¿cuánta fuerza es? Un 10. No, a ver, uno tiene que fijar la palanca, la persona que haga fuerza, bájala. No puedo. Listo, eso es tu 10. Ahora hacelo. Es un 4. Bien, sería una forma de instruir, más o menos. Pero es complejo. Porque si no, la electromiografía de superficie, carísimo, muy difícil. Acá todo un ejemplo de cómo se aplicó el método y demás. Hay otro método que es el método OCRA, que tiene en cuenta otras cosas, es mucho más interesante, tiene mucho más
tiene más validación epidemiológica, pero aparte nos da más información para cuando a mí me da mal algo, saber por qué me dio mal. Me dio mal por la fuerza, sería recuperación, frecuencia, postura, fuerza y los factores adicionales que se van evaluando por separado. Entonces después yo miro la fórmula. Cuanto más puntos sumo, peor. Si de todo el puntaje que yo sumé, el que más me pegó fue la postura del hombro, yo entonces voy a ir a apuntar la mejora a la postura del hombro y no a la recuperación o a la fuerza, que no me suman un punto. ¿Me explico? Pero bueno, por ahí ya es meter muy profundo, no tiene sentido. Simplemente para que más o menos sepan. Y después tenemos postura forzada que tiene métodos, como el RULA, el REVA, el OWASP. Bien, postura forzada, vamos a ver acá, en líneas generales, es cada articulación tiene su zona de neutra o su zona ideal de movimiento en la cual no le va a costar tanto moverse fisiológicamente, no va a haber compresión de partes blandas, no va a haber un aumento de la fuerza para mantener, o poca fuerza para mantenerme en esa posición, que en líneas generales, en lo laboral podríamos decir que sería esto. Bien, hombros al lado del cuerpo, codo a 90 grados, pronosupinación en neutro, ¿sí? Cuello o columna alineada. En la medida que alguna articulación se me empiece a salir de su zona neutra, y cuanto más se salga de su zona neutra, empieza a haber más sobrecarga en el sistema musculoesquelético, más costo tiene esa postura. Este es un estudio que se hizo, que no es que la panacea ni nada, pero entonces se puso a la gente en esto para postura estática, así quieto, ¿no? Se puso a la gente en todas estas posturas, se cronometró el tiempo y se vio y se definió medio arbitrariamente que hay posturas incómodas, posturas moderadas y posturas cómodas. ¿Cuáles son las confortables o cómodas? Aquellas que el promedio de la gente lo pudo mantener más de 10 minutos, ¿sí? Hasta llegar a la fatiga. Las moderadas son estas otras, que la gente en promedio lo pudo mantener entre 5 y 10 minutos, y las incómodas fueron aquellas que no se pudieron mantener más de 5 minutos. Entonces, en líneas generales, a grandes rasgos, postura forzada, es complejo evaluar postura forzada porque, como decía antes, vas a evaluar cuando pone el enchufe ahí abajo y eso lo hace una vez al día. No, no lo evalúes, evalúate otra cosa que lo que tendríamos que mirar en postura forzada sería cuánto tiempo la persona está por acá y cuánto tiempo está por acá. Digamos, como que tipo, en conclusión, si la persona está gran parte de su jornada en esta postura, va a salir más fatigada y va a tener más probabilidad de lesión que si está en esta parte del esquema. ¿Bien? Y si yo diseño un puesto de trabajo, claramente tendría que pensar en estas cosas que van a tener vinculación con la antropometría, ¿no es cierto? Y no en estas cosas. ¿Bien? Bien. Bueno, acá hay esos dos métodos de evaluación de postura forzada. No es que pretendía dar todo esto, porque esto en otros lugares uno lo va dando uno por clase, imagínense. Es nomás para que sepan, esto medimos los angulitos, nos va dando distintos puntajes cuando el hombro está. Cuanto más se aleja de la zona de confort, más puntaje. Si el hombro, el codo, la muñeca se van, todo se aleja, la columna también se aleja, más alto me va a dar el método, o sea, más riesgo va a tener, por decir de alguna manera. Bien. Bueno, a nivel nada. Después cuando uno hace, hay algunas medidas preventivas generales que si uno, para que lo que tratan de hacer, por ahí las administrativas, o sea, tenemos de ingeniería miles de recursos cada vez más para implementar infinidad de cosas para eliminar riesgos, más allá de los costos que pueda tener. Y a nivel administrativo, que es lo que a veces se termina haciendo, es como un manotazo de ahogado, por decir, no está mal, pero como nosotros estamos sacando a la persona de exposición. El puesto sigue enfermo, nada más que como la persona está 2 horas, no le genera tanto problema como si estaría en 8 horas. Pero entonces se puede plantear una rotación de puestos de trabajo, considerando los niveles de riesgo que haya tenido en las evaluaciones, para que no poner a una persona en todos puestos altos durante todo el día. La idea de esto, la tendencia de esto es, más allá de la cuestión mental, de la monotonía, es tratar de cambiar los grupos musculares que se están usando y darle un respiro a uno para que se canse un poco el otro, por decir. ¿Bien? Y después también están las pausas activas o elongaciones musculares que sirven para precalentar o elongar aquella musculatura más solicitada y también a veces muy bien recibido por la gente. Todavía tampoco hay datos muy concretos de que esto sea... El problema de estas cosas, lo mismo que capacitarle a la gente en levantamiento de cargas o darle un ejercicio para que no
no tengan problema, yo siempre aclaro, esto, yo te doy la capacitación de cómo tienen que levantar las cargas, pero si el diseño del puesto de trabajo no permite que lo haga, se va a tener que seguir agachando y en algún momento lo va a hacer mal. No, porque es como tirarle el fardo a la persona, no, ahora le di la capacitación que lo hagan bien. Si está levantando 50 kilos, por más que lo haga bien, el problema va a seguir estando. O muchas veces el problema va a seguir estando. No, le damos una elongación y después lo reventás en producción, porque total, una vez al día hizo esto 3 veces y no, digamos, no es por ahí. Pero a veces la gente lo percibe como, bueno, me están cuidando un poco y en parte sabemos que la elongación muscular es buena, digamos, ¿no? Ahora hay que ver cómo se aplica, cuándo, cuántas veces para decir, bueno, va a terminar siendo eficiente. Pero son todas cosas que terminan pasando cuando el puesto no se diseñó bien. Y entonces salimos con los manotosos abogados a decir, bueno, que estiren y que lo rotalo de puesto y qué sé yo, para tratar de bajarle la carga, ¿sí? Si se hubiese pensado desde el vamos como se debe, no tendríamos que estar atrás de estas cosas. ¿Bien? Pero bueno, muchas veces es lo que hay. Bueno, acá hay unos ejercicios de elongación nomás. Que, bueno, en esta empresa que yo trabajaba en el año 98 ya hacíamos pausas activas cuando entrábamos y después el almuerzo cena. Así lo tenía reincorporado. Después, para mí era lo normal, con 18 años que te hagan hacer elongación. Cuando empecé la facultad, en kinesiología, en introducción a la kinesiología, el profesor comenta que en Japón hacían esto, y yo dije, yo lo hago, me miraban como diciendo, ¿en serio? Y desde ahí es que, bueno, para cerrar, como un poco lo que me vinculó con la ergonomía desde hace mucho tiempo, porque desde ahí como que empecé a notar esta relación que hay entre la kinesiología y el trabajo y la ergonomía, o parte de la ergonomía. Consultas, bueno, quedo a disposición. Hola, soy María y nada, quería hacerte un Hola. comentario nada más. Me hiciste recordar cuando al comienzo hablaba de las alarmas, de poner realmente las necesarias, y no exagerarlas y con las luces adecuadas. Me hiciste acordar a lo del accidente del APA. Me trajiste a la Bueno, memoria eso. todos los accidentes, bueno, todos los accidentes aéreos tienen mucha carga ergonómica, si se quiere, en cuanto a cómo se investiga para atrás. Vieron que está la serie, no me acuerdo el nombre, que van investigando los distintos y empiezan a verse todas estas cosas. El del APA, ni hablar, no me acuerdo, bueno, Chernobyl, cualquiera tiene parte de esto. No es que sea una luz de más y eso colapsó el sistema. Siempre son pequeñas cositas que van sumando a que se genere esa catástrofe en este caso. Pero no recuerdo, vos por qué lo decís por algo, porque no me acuerdo cómo fue el del APA en realidad. O sea, no, sí recuerdo cómo fue, pero ¿por qué te hizo acordar? Claro, en realidad era, la alarma estaba, se había avisado a la empresa que funcionaba mal porque emitía luz roja, y bueno, no, nunca la arreglaron. Lo Cuando la puentearon. alarma emitió, está hace rato que viene así, nadie le dio la importancia que merecía, digamos. Además, Claro. Bueno, que es muy común. además todos los pilotos tenían la cantidad de horas de vuelo superada. Y eso entre entre las tres cuestiones, ¿no? O sea, las alarmas que sonaban y nadie le daba bolilla, la naturalización de esa situación y la cantidad de horas de vuelo que superaban, ¿no? Eso un poco también se enmarca dentro de lo que dijo Mauro y del análisis que hay que hacer. Y yo diría, entre lo que dijo María, que lo importante, y quizás lo vamos a ver más adelante, es la aplicación del método del árbol de las causas para el análisis de los accidentes de trabajo, que es un método, digamos, además de tener la cuestión de lo participativo, reconstruye hacia atrás a partir de hechos concretos y no de opiniones o juicios de valor, cómo se fueron generando las situaciones que llevaron al accidente de trabajo, o en este caso sería el accidente del APA, pero digamos, se suma a uno de los métodos también de tantos métodos útiles que Mauro mencionó en la clase, ¿no? Que es bueno conocerlos
y una vez que uno necesita puede profundizar en alguno de esos métodos, que es lo que va a aplicar. Exacto, claro, porque, bueno, el del árbol de causa es muy interesante por eso. Claro, porque no hay nunca una causa que. Son muchas causas de distintos aspectos, porque acá, como decía Jorge, todos tenían las horas, superaban las horas de vuelo. Ok, ¿y eso con qué tiene que ver? Porque uno también, todos la tenían, ok, ¿por qué tenían más horas? Porque tenían menos personal, por esto, por lo otro. O sea, uno puede ir yendo para atrás hasta el por qué se generó esto, que también está vinculado con que no le dieron bola a la alarma, porque a lo mejor encima está sobrecargado, o sea, cansado, y menos importancia le vas a dar. Más allá que a lo mejor con las horas ideales de vuelo tampoco le hubiesen dado bola, porque era algo que seguía, que frecuentemente pasaba, y es esto que decía que se naturaliza, listo, ya es normal, el charco, que salto todos los días, ya me acostumbré y lo salto. En algún momento pisé mal, lo pasó otro, no sabía el charco, se cayó. Ah, bueno, suena la alarma, nunca pasó nada, entonces seguimos, ¿no es cierto? Claro. Hasta que un día pasa. Las industrias de alto riesgo, teóricamente trabajan todos estos temas, y entonces se capacita a la gente, y la gente está para a la menor falla de la menor cosa reportar, 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 justamente para eso, para que nada se les pase. Estamos hablando de a lo mejor las centrales nucleares o los controladores aéreos. En teoría, la idea es: a vos no te anda la virome por tercer día consecutivo y avisa. Si la lucecita está falló, avisa. En este caso, a lo mejor avisaban, avisaron 3 veces, que eso también pasa y pasa. O sea, hoy en las industrias, cuando uno dice, bueno, a ver, haceme un reporte de qué se puede mejorar en este puesto de trabajo. Yo me acuerdo que a veces ponían tal cosa, no anda bien tal cosa, no anda bien tal cosa. Lo ponías 4 días seguidos, 6 o una semana, y después decía, no, es que no me lo cambio. Vos tenés que seguir poniéndolo porque si no, nunca te va. Pero que tampoco todos los días lo voy a poner. Es como que en definitiva, después decís, más, sí, yo no, ya está, esto no me van a dar bola. Entonces pasa esto, como uno avisé 4 veces, ya está, no lo aviso más, ya está avisado. Y ahí aparecen estas cosas, como decíamos, en combinación con un montón de otros factores, no es una causa que generó el problema. Bueno, hago una preguntita yo, Tamara. En la ley de las RT, estoy cansada, La de ley de riesgo accidentes de de riesgo trabajo. de trabajo. Ergonomía, ¿trabaja dentro de ingeniería, del ingeniero de seguridad e higiene, toda la disciplina? ¿Se los convoca en algún momento, por No, separado? no, ¿Qué tienen que cumplir? no, la ergonomía en sí, a raíz de la 886, lo que se habla es de un profesional con conocimientos en ergonomía, dentro de la legislación donde estamos nombrados, no como ergónomo, sino como profesional con conocimiento en ergonomía, Ujú. es en la 886, que dice, cuando algo de lo que respondiste da mal, tenés que Ah, convocar a un profesional con conocimiento en ergonomía pero no está en la de riesgo de trabajo, no, o sea, si digamos, aparecen determinados agentes de riesgo en el C58 como postura forzada de gesto repetitivo de extremidad superior, vinculado con la ergonomía más directamente si se quiere, pero no no estamos descritos como medicina del trabajo tantas horas, si hay tanto personal, higiene y seguridad tantas horas con tanto personal, no, en el absoluto. análisis del puesto de trabajo, entonces los ingenieros de seguridad. Sí, que a veces Los- nos convocan. Y en este mm, caso, como digo, estos análisis previos, que es la 886, estas planillas filtro, no tienen que estar firmadas por nosotros. Esta es la guía práctica Ah, sí, de de la 886. implementación del protocolo de ergonomía, lo que decía Mauro de la resolución 886 del 2015 de ujú, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. ¿Mm? Ustedes ajá. la pueden bajar directamente, ahí tienen. ¿Mm? Pero es un protocolo con recomendaciones. Eso es importante saberlo. O sea, eh, que las exigencias son menores, ¿no? Pero es un protocolo a seguir que se puede implementar. Sí, se debe o debería. Y como le decía, nosotros como ergónomos vamos a hacer el informe posterior.
ustedes como médicos del trabajo de la empresa, digamos, son los que firman y deberían realizar y firmar estas planillas. Ustedes con higiene y seguridad y con el responsable de la empresa. Ese es el deber ser, ¿ok? Pero como vos preguntás, como nosotros como ergónomos no entramos en esa segunda etapa que es la evaluación, a lo mejor después ayudar con las propuestas de mejora, validarlas, ver qué se puede hacer, no se puede hacer dentro del equipo, que en general los que somos externos usamos médico del trabajo, higiene y seguridad de la empresa, ingeniería de la empresa, no tenemos la Y estructura y es la empresa la que la la tiene. sociedad argentina se promueve esta, bueno, no, que convoquen en la prevención, ¿cómo es? Porque me parece como que es medio difícil la implementación, ¿no? Que bueno, que las empresas estén abiertas a, bueno, a esta mirada de la prevención. Se propone, hay difusión, ¿cómo está actualmente la situación? En realidad, las empresas cada vez convocan más por una cuestión de que la legislación pide que a que esos riesgos identificados se evalúen. Y es después como que en realidad ahí uno es el que tiene que hacer el trabajo de que te empiecen a convocar para otras cosas, porque en realidad lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros tenemos el congreso que es ahora 2 y 3 de noviembre en Córdoba y tenemos determinados congresos, encuentros que hacemos de ergónomos, pero como que en medio que lo discutimos entre nosotros. Entonces, difusión completa, sí desde la DEA se estuvieron haciendo o se empezaron a hacer difusiones a cámaras industriales y demás para que tengan en cuenta determinadas cosas, pero son todos trabajos que se van haciendo como de a poco. Después la demanda de que te llamen para una cuestión más netamente preventiva, porque nosotros nos llaman cuando ya está todo, evaluar en función del 886, ya está, y ahora hay que mejorar de acá en adelante. Entonces ahí es cuando uno hace el trabajo en esa organización donde entró para tratar de que nos convoquen para cosas más desde la prevención en sí, o sea, para no llegar al trastorno musculoesquelético o al accidente, sino desde antes. Pero es un trabajo más como individual y también en este caso, en esta formación o en esta charla, para que también, por ejemplo, ustedes lo tengan el día de mañana y digan, che, para, ¿no sería bueno tener un ergónomo acá? No digo tener, contratar, digamos, que haya una mirada desde ese lado también, así como necesitamos de ingeniería, de higiene y seguridad, de medicina y no sé, del ergónomo. Entonces es un trabajo que se va haciendo, ¿sí? Ahora con esta nueva legislación también se van a agregar algunas cosas, se van a sacar otras y demás, pero la idea, ¿qué pasó? Esta legislación tampoco podía hablar mucho de ergónomos porque somos pocos y todavía siguen siendo pocos. Ahora hay más y hay más formaciones a raíz de la 886 del año 2015, que hace que haya más demanda y por lo tanto que haya más formaciones. Pero hasta ese momento, decía, si pongo que tiene que ser un ergónomo con más de tantas horas de formación, lo que sea, no voy a tener masa crítica de ergónomos para evaluar todos los puestos de trabajo en Argentina. Entonces se dejó medio abierto. Y con el tiempo se van dando. Ahora, por ejemplo, hace unos 3 años se hizo una certificación de la ADEA, la Asociación de Ergonomía Argentina, con el IRAM, que no es obligatorio obviamente, pero que te permite tipo validar tus conocimientos en ergonomía a través de portfolio que uno presenta con experiencias, o sea, experiencia en el campo laboral y formación, cantidad de horas, etcétera. Entonces te dan como un nivel 1 o 2 de... es una cosa más formal, si se quiere. Nunca jamás, yo lo hice, nunca jamás me lo pidió nunca una empresa me dijo, ¿tenés la certificación de IRA? Nunca jamás me lo pidieron. Pero no importa, en principio, bueno, es una forma más de tratar de ir poniendo como un pie más firme sobre las cosas, ¿no? Y que se nos empieza a considerar un poco más, ¿no? Que no por hacerme la víctima ni ponerme a llorar, ni mucho menos, pero es como que muchas veces todavía falta para que sea una demanda constante. Bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Con hambre. Bueno, Todavía estoy claro. si no hay más preguntas, muchas gracias, Mauro. Muy buena la clase, realmente muy ilustrativa, Gracias. muchos elementos. Muy interesante, la verdad. Gracias. Increíble. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias. no, gracias a ustedes por escuchar, gracias Jorge y gracias a ustedes por escuchar. Y bueno, me alegro que
quede algo, ¿no? Para que después sepan que hay que buscarlo, porque no, pero saber que existe, cómo se mira y demás, para que lo tengan en cuenta, y éxitos de acá en adelante, que sigan disfrutando de la formación, que estas formaciones siempre están buenísimas para todos y para todos. Te seguiremos convocando, Mauro. Muchas Cuando gracias. quieran, un Bueno, placer. Nos hasta vemos. la semana que viene. Buen chao. descanso, buena cena para Chao. todos. Buen Chao, descanso, hasta la buena semana que cena. Hasta viene. luego. Chao. Nos vemos, esperemos que en la presencial poder organizar nosotros una buena cena.